Y nos vamos a esta hora hasta Colombia. Vamos a conversar con Sergio David González. Nos cuenta más información. Adelante. Andy, un gusto saludarte. Estamos transmitiendo en vivo desde el Capitolio Nacional, justamente aquí a la entrada de la Cámara de Representantes, y tenemos que hablar que algo ha hecho muy polémico en los últimos días y tiene que ver con la consulta popular 2.0, como se ha denominado a esta nueva versión del gobierno nacional para poder convocar a los colombianos a las urnas y que puedan definir no solo los derechos de los trabajadores, sino también parte del sistema de salud, de las dos reformas que se están adelantando justamente aquí en el Congreso. Pero se conoció en las últimas horas una denuncia contra el ministro de Salud por haber presentado la consulta sin facultades legales, y nos acompaña justamente el representante Andrés Forero del Partido Centro Democrático, quien realizó esta denuncia. Doctor Andrés, gracias por estar con nosotros aquí en DNews y explíquele a Latinoamérica en qué consiste esta denuncia en la radicación en la Secretaría del Senado de esta nueva consulta. Claro que sí, Sergio. La facultad para poder presentar una consulta popular al Senado de la República es una facultad que está contemplada en la Constitución Política de Colombia en el artículo 104. El presidente Gustavo Petro salió del país durante prácticamente una semana con destino a China y después al Vaticano, y por esa razón él dejó a un ministro con delegación de funciones presidenciales. Entonces, cuando uno revisa la delegación de funciones, que fueron dos decretos, que fueron el decreto 506 y el decreto 528, uno se da cuenta que en toda esa delegación por ningún lado aparece ese artículo 104 constitucional. Es decir, el ministro no tenía la facultad, no tenía la delegación para radicar esa consulta ante el Senado de la República. Es por esa razón que nosotros consideramos que él improvisó y pues en cierta manera hizo lo que nosotros en Colombia denominamos una chambonería, pero adicionalmente violó, lo creo yo así, violó el Código Penal, violó el artículo 428 del Código Penal y cometió un abuso de función pública. Es por esa razón que he interpuesto una denuncia penal en contra del señor Guillermo Alfonso Jaramillo. ¿Qué le podría acarrear al ministro de Salud esta denuncia si sale a favor suyo? Pues lo que plantea el Código Penal es que podrían ser de 16 a 36 meses de prisión y que podría haber, creo que hasta 80 meses de inhabilidad para ejercer funciones públicas. Lo que hizo él, a mi juicio, es bastante grave. Usurpó funciones propias del presidente de la República. ¿Considera usted que desde el gobierno nacional no tienen en cuenta todas estas situaciones como de la minucia legal a la hora de erradicar cosas? Porque ya les ha pasado en anteriores ocasiones. Ya le pasó otra vez al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo en otra ocasión que él estaba como ministro delegatario. Pasó, por ejemplo, que nos habían citado unas sesiones extraordinarias, sacó al ministro del Interior en funciones en ese momento y hubo un montón de problemas y no pudo finalmente, o perdió 2 o 3 días del ejercicio de sesiones extraordinarias que él mismo había citado. Entonces, la verdad, esto no nos sorprende con el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Es una persona que nos ha acostumbrado a la falta de prolijidad, a la falta de preparación, a, vuelvo a insistir, la chambonería y la improvisación. Hablemos de la consulta popular, representante. ¿Le gusta, no le gusta? Se repiten las preguntas relacionadas con derecho laboral y se incluye 4 sobre tema de salud. Así es, entonces a este vicio que yo he denunciado se suman otros vicios que han planteado incluso expresidentes de la Corte Constitucional. Es que el Senado de la República ya se pronunció y rechazó 12 de las 16 preguntas que está volviendo a preguntar el presidente de la República a través del ministro en esto que yo considero que estuvo viciado. Entonces han dicho estos exmagistrados que no se puede volver a presentar una consulta con las mismas preguntas en la misma legislatura. Entonces, ¿qué es lo que sentimos nosotros desde la oposición que está haciendo el presidente de la República? Entonces, ante la falta de resultados, ante los escándalos que lo rodean, escándalos que rodean a su hijo, al ministro del Interior, al ministro del Trabajo, etcétera, etcétera, el gobierno pues está tratando de adelantar el ejercicio electoral del año 2026. Quiere hacer pre-campaña electoral este año, quiere hacer proselitismo político a favor de su proyecto con recursos de todos los colombianos. Entonces, ahora, por ejemplo, un tema muy sensible, el tema de la salud, que ha sido un desastre la reforma. Hemos visto lo que ha pasado. Antes el sistema de salud colombiano no era perfecto, pero hacía mucho con muy poco relativamente, y hay que decir que este gobierno, en lugar de resolver los problemas que tenía, los terminó agravando. Pero entonces, ¿qué sucede? Hoy tenemos una crisis de medicamentos y sale el presidente a decir que le quiere preguntar al pueblo colombiano si el gobierno puede regular el precio de medicamentos, puede, por otro lado, comprar medicamentos y puede, por otro lado, producir medicamentos. Eso ya lo puede hacer el gobierno con la legislación actual. Lo que está haciendo el gobierno es política con eso. Y
lamentablemente, en lugar de garantizar la atención de pacientes, en lugar de garantizar el suministro de medicamentos, pues se va a gastar 750.000 millones de pesos, prácticamente 1 billón de pesos colombianos en esta consulta, que además no tiene carácter vinculante. Eso es muy importante que lo sepa la gente que nos ve en este momento. Se le pregunta al pueblo y si tiene unas mayorías determinadas, que son 13.5 millones de personas que salgan a votar. Gustavo Petro ganó con 11.2 millones de votos, es decir, es muy difícil que consiga ese umbral, pero incluso si lo llegase a conseguir, eso tendría que volver al Congreso de Colombia. Entonces lo que vemos es que el presidente no le interesan realmente los temas que está preguntando, él lo único que quiere es hacer campaña política con los recursos de todos los colombianos. Eso quiere decir que en lo que le resta de su periodo vamos a ver a un Gustavo Petro más candidato que presidente y justo apoyándose en las centrales obreras donde ya han anunciado un cese de actividades por 48 horas. Así es, Sergio, realmente pues no es que ahora lo vayamos a ver, esa ha sido la característica del presidente Gustavo Petro. Él es muy malo gobernando, a él no le gusta el ejercicio de gobierno, a él le gusta ser un agitador y pues las pruebas están a la vista, no ha tenido resultados tangibles de su gobierno y a cuenta de eso es que quiere hacer esta campaña electoral con recursos de todos los colombianos. Y una cosa que yo creo que las personas que nos ven en este momento en Latinoamérica no van a entender, que es un presidente de la República convocando a un paro nacional de la mano de las centrales obreras, sin pues tener en cuenta que eso a quien va a afectar principalmente va a ser a su propio gobierno. Realmente es un despropósito lo que estamos viendo en Colombia y esperamos que pronto se acabe esta larga noche, se acabe esta pesadilla que nos va a durar por lo menos año y 2 meses. Para finalizar, ¿cuándo se resuelve la denuncia que usted ha interpuesto al ministro de Salud? No, eso pues ya fue radicado ante la Fiscalía, eso obviamente va a tomar tiempo, pero pues vamos a revisar si podemos presentar un recurso que implique medidas cautelares de tal manera que se frene la discusión en el Senado de la República. El presidente, vuelvo a insistir, no le interesan los temas que se están discutiendo, sino que quiere hacer campaña política con la plata de todos los colombianos. Bien. Doctor Andrés, gracias por estar con nosotros aquí en DNews. A ustedes, Sergio, un saludo para todos en Latinoamérica. Muy bien, Andy, esa es la situación que se está viviendo entonces en este momento. Hay un tema muy candente en tema político con esta nueva consulta popular que ha radicado el gobierno en las últimas horas. La consulta 2.0 que, reiteramos, trae 16 preguntas, 12 que ya se conocían anteriormente y que la plenaria del Senado la ha tumbado y 4 nuevas que tiene relacionado con el sistema de salud y que ha originado todas estas reacciones de las cuales hablábamos con el representante. Continúa con más noticias en nuestro centro principal de información en Buenos Aires.